Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero que bien. Hoy, 22 de abril del 2024, vamos a dar un poco la unidad 9 de nuestra clase de historia de las instituciones. Y habla un poco, en el título dice el humanismo y el renacimiento, sus causas y sus características. Dice, empezando por el Renacimiento, tenemos que, dice, uno, el hombre cambió su manera de pensar. Eso es el Renacimiento. El hombre cambió su manera de pensar. Dios ya no era el centro de todo, ahora lo era el hombre. Eh, el hombre anteriormente sabía y pensaba y creía que existía Dios, un Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fue evolucionando todo esto y hasta que nos olvidamos de ese Dios a quien nosotros le teníamos, adorábamos y orábamos. Dice, por eso dice, Dios ya no era el centro de todo, ahora lo era el hombre. En el número 2 dice Copérnico, en el año 1473 al año 1543, dice, afirma que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, en contra de la teoría de, Ptolome, Ptolomeo, dice, o de Galileo, ¿sí? En contra toda teoría de Galileo, ¿sí? Que fue quien dijo que la Tierra gira. Le respalda y es condenada por herejía. Entonces, Copérnico, por haber contradecido a alguien que dijo eso, que estaba, este, que estaba bien en aquel entonces, dice, y es condenado por herejía. El tercero dice, este cambio de manera de pensar se llama humanismo. Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a manejar diferente todo lo que sea de la humanidad. Ya empezamos luego con que el hombre primeramente tenía un Dios. Después se olvidó de ese Dios y él se creyó Dios. Empezamos por ahí. Luego vino todo esto y el cambio de manera de pensar se llama humanismo. El cuarto dice, gracias al humanismo se avanzó mucho en el campo del arte y la ciencia. Y claro, se avanzó mucho en el sentido de que el hombre empezó a estudiar, el hombre fue preparándose y formándose. Entonces, ¿qué pasó? Gracias al humanismo se avanzó mucho en el campo del arte y la ciencia. En el quinto dice, el objetivo del arte renacentista era encontrar la belleza que se identificaba con la armonía, el equilibrio y la proporción. Porque no todo es una sola cosa. Si es bella, debe tener un motivo por qué es bello. Debe tener un motivo por qué se hizo tan bello ese arte. A eso se refiere. Y eso es humanismo. ¿Por qué dice humanismo? Porque ya estamos pensando diferente.
y anteriormente nos hacían, dice, nos hacían pensar, y a partir de ahí, a partir del humanismo, que es la cuarta parte, el capítulo número 4 dice, gracias al humanismo se avanzó mucho en el campo del arte y la ciencia. Y a partir de ahí ya se empezó a pensar diferente. Y en el quinto, sí, ya dice, el objetivo del arte renacentista era encontrar la belleza, que se identificaba con la armonía, el equilibrio y la proporción. La armonía, el equilibrio y la proporción. El humanismo, estamos hablando de, primeramente era el renacimiento y ahora estamos hablando del humanismo. Vamos a ver qué nos dice. El humanismo nació en Italia en el siglo XIV y los que le dieron vida fueron dos florentinos, ambos escritores, Petrarca y Boccaccio, que por esta razón se constituyeron en los precursores del Renacimiento. Perdón. El Renacimiento se caracterizó básicamente por una actitud centrada en lo humano. El Renacimiento se caracterizó básicamente por una actitud centrada en lo humano. Dice, el humanismo valoraba los conocimientos greco-romanos, la filosofía, el arte, la ciencia y otras cosas que ya se manejaba en aquella época. Y menospreciaba el periodo medieval por sus pensamientos cerrados. Era en la época medieval, era ya lo que decía el monarca, decía, bueno, se cumple y se cumple. Era no y no, era sí o sí. Entonces, por eso decía eh, menospreciaba el periodo medieval por sus pensamientos cerrados. Muy cerrado era. Lo que se decía de una vez y se cumplía. Entonces, era esa la, filósofos y literatos, pintores, escultores, arquitectos, buscaban en sus obras literarias y artísticas del mundo clásico greco-romano la fuente de sus inspiraciones. Hicieron renacer el espíritu de la época antigua que rompía con el comportamiento cultural de la Edad Media y daban prioridad al criterio personal y al razonamiento científico. Escultores, arquitectos buscaban en sus obras literarias arquitectos del mundo clásico greco-romano la fuente de sus inspiraciones, donde hicieron renacer, dice, por separado, renacer el espíritu de la época antigua que rompía con los comportamientos culturales de la Edad Media. Y a medida que va pasando el tiempo, todo va evolucionando y todo va modernizando. Por eso dice renacer y dejando de lado la Edad Media. Y dejando de lado la Edad Media. ¿Qué significa eso? Evolución. Acá hay un punto muy importante. Marcar. Dice, los humanistas entendieron, humanistas entienden el mundo no como una etapa de castigo donde el hombre tiene que hacer sus logros para ir al cielo, sino una obra, sino una obra de Dios y por tanto digno de ser estudiado y valorado. Que el mundo no está, no como una época de castigo. ¿Entienden? El mundo no como una
una etapa de castigo donde el hombre tiene que hacer sus logros para ir al cielo. Y era lo que se usaba mucho antes. Si te portas bien, si haces bien las cosas, te ganas el cielo. Pero si te portas bien, si haces bien las cosas. Pero sin embargo, hoy eh, no cambió mucho, pero sí el comportamiento eh, renacentista del ser humano evolucionó. Sus conocimientos, sus ideas y su conducta forman uno solo. Y es lo que hace que él se gane el premio o se gane el castigo. Y anteriormente el premio era irse al cielo. El Renacimiento en Italia, España e Inglaterra. Recordemos que estos países hicieron hicieron mucho por la humanidad, estos países, principalmente Italia, que era un país netamente cultural, católico cultural. Y decía, y dice acá en una parte, que el Renacimiento italiano se inició en la época del Renacimiento, un periodo de grandes logros y cambios culturales en Italia, que se extendió desde el siglo XIV hasta alrededor del año 1600, constituyendo la transición entre el medioevo y Europa, moderno y también clásico. Los orígenes del movimiento pueden rastrearse desde el inicio del siglo XIV, principalmente en la esfera literaria. Y acá hay algo muy importante para resaltar también. Y dice, el Renacimiento italiano comenzó en Toscana, con epicentro en la ciudad de Florencia y Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma, que fue ornamentada con algunos edificios en el estilo antiguo y después fuertemente reconstruida por los papas del siglo XVI, XV, XVI. A partir de ahí ya fueron, eh, dijeron aquellos que vinieron, la cabeza de la iglesia, principalmente ya los papas, dijeron, ah, no, esto está bien. Y lo bueno hay que imitarlo, lo bueno hay que usarlo, lo bueno hay que decirlo. Que fue lo que dice acá. Dice, que fue ornamentada con este estilo y después fuertemente reconstruida por los papas en el siglo XVI. La cumbre del movimiento se dio a fines del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían en la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa. No se dejó, no terminó, no decayó, aún sabiendo ellos de que Europa estaba siendo invadida. Luego tenemos el Renacimiento en España. En España dice, el cambio ideológico no es tan extremo como en otros países. No se rompe abruptamente con la tradición medieval. Por ello, se habla de un renacimiento español más original y variado que el resto de Europa. Así, la literatura acepta las innovaciones italianas de Dante y Petrarca, pero no olvida la poesía del cancionero y de la tradición anterior. Como síntesis del Renacimiento y preludio del Barroco, la literatura contará con la figura capital de Miguel de Cervantes en el siglo XVI y siglo XVII. Finales del XVI e inicio del XVII. ¿Sí?
Luego viene el Renacimiento en Inglaterra. A fines del siglo XV aparece el humanismo en Inglaterra. Erasmo de Rotterdam influyó notablemente en Tomás Moro, el mayor representante del humanismo inglés. Tomás Moro, dice, escribió Utopía, libro en el que condensó todo su discurso por la mezquindad del mundo que le rodeaba y que se encontraba perturbado por una crisis que afectaba a las voluntades y llenaba de amargura a muchos. Lo que habrá sido, o hubiese sido, mejor dicho, si estas personas, estos renacentistas, hubiesen vivido nuestra época y tener todo guardado, yo, todo tipeado, todo eh, hecho, virtualizado todo esto, lo que hubiese sido. En aquella época todo era a mano, a pluma, y, pero igualmente se sigue teniendo y se siguen leyendo sus obras. Moro dice, en su libro presenta un sueño irrealizable, donde existe un estado previsor regido por magistrados elegidos por el pueblo y donde el trabajo se organiza. Allí se distribuyen los víveres y los bienes producidos por la colectividad. Pasado todo esto, hecho todo estos pasos de, del renacimiento de Italia, España, Inglaterra, llegamos a la política y el derecho según Nicolás Maquiavelo. Más de una vez habrán escuchado eh, el nombre de Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo dice, dentro de los grandes escritores del Renacimiento italiano, hay uno en especial que es imposible dejar de mencionar por la trascendencia de sus obras. Y este es Nicolás Maquiavelo, quien desempeñó importantes cargos en su ciudad natal de Florencia, siendo enviado a la vez en misiones diplomáticas a Francia ante el Papa y el Emperador. Cuando se retiró de la vida activa, escribió sus grandes obras, las más sobresalientes y que conserva su importancia hasta el día de hoy. Es El Príncipe, el libro que es un símbolo de la política sin escrúpulos. Maquiavelo dice, tomó como modelo para escribir su obra a César Borgia, quien según él hizo todo lo que un hombre listo y prudente ha de hacer para asentar sus estados. Más adelante nos dice, el príncipe efectuó un minucioso análisis de los procedimientos de gobierno. El tratado mismo, que ha sido considerado como polémico, no es ni moral ni inmoral, sino un primer análisis objetivo y científico de los métodos que constituyen la obra y mantener el poder político. Eso existe hasta hoy. Eso existe hasta hoy, que se buscan la forma, se buscan la, la manía, se busca la maña para seguir empotrado en el poder. Eso no es de aquella época, no. Con la diferencia que hoy estamos viendo y hoy estamos leyendo de que eso no es casualidad. Eso ya viene desde aquel entonces. Dice, según da a entender Maquiavelo en su obra, se inclinaban hacia la forma del gobierno republicano. Las expresiones de maquiavelismo o maquiavélico que sumamos hoy en día vienen precisamente de Maquiavelo,
y se deben a los consejos que da a los gobernantes para dirigir sus países. Señala que no deben reparar en principios morales de ninguna especie, ni tienen por qué distinguir entre el bien y el mal, o entre lo justo y lo injusto, porque todo cede frente al provecho del gobierno y precisamente de esto nació el maquiavelismo. No era todo muy bueno lo de Maquiavelo. Y acá tenemos un claro ejemplo, donde dice que se deben a los consejos que da a los gobernantes para dirigir sus países. Señala que no deben reparar en principios morales de ninguna especie, ni tienen por qué distinguir entre el bien y el mal o entre lo justo e injusto, porque todo cede frente al provecho del gobierno y precisamente de esto nació el maquiavelismo. Y hasta hoy, por eso hasta el día de hoy se usa mucho, como dice acá, el plan Maquiavelo. Y estamos hablando en todo sentido, en sentido en política, estamos hablando de todo un poco, en donde existe o donde de una u otra forma el plan maquiavélico o del plan Maquiavelo, en algunos casos tal vez sin querer y en otros casos sabiendo precisamente o queriendo, se proyectó eso, o se proyectó de esa forma. Luego viene el movimiento religioso, todos los movimientos religiosos en Europa y la reforma del protestantismo y la contrarreforma católica, sus causas, su desarrollo y las consecuencias. La reforma protestante, tenemos primero, dice, los principales movimientos protestantes fueron el luteranismo, dice, su área de influencia fue Alemania, Dinamarca y la península escandinava. Principio de la doctrina luterana, la justificación por la fe. Las personas se salvan por su fe y no por sus obras. Sacerdocio universal. Los creyentes deben interpretar por sí mismos los textos sagrados. La negación del dogma católico. La única fuente de verdad son los textos sagrados. ¿Y por qué dice luteranismo? Porque proviene de luterano, de Lutero. Dice, principios de la doctrina luterana. Era justificación por la fe, el sacerdocio universal y la negación del dogma católico. Luego dice, el calvinismo, el anglicanismo y el luteranismo. Todo eso él tenía eh, preparado, todo esto él tenía estudiado, porque eso es lo que él hacía, preparar, estudiar, preparar y tenerlo, y luego fue una reforma. En el número 5 dice el absolutismo y las instituciones jurídicas en Inglaterra, Francia y España. También tenemos la teoría política absolutista de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. ¿Qué es el absolutismo? A lo mejor nunca escuchamos, a lo mejor nunca escucharon, y hoy vamos a ver lo que es. Absolutismo. Se llevó a cabo entre los siglos XII y XIII, especialmente en Europa. Es un sistema de gobierno en el cual el poder se concentra completamente en una persona. El rey decide la ley y lo hace cumplir. No existía la división de poderes. El rey tenía tres funciones: judicial, que aplicaba la justicia a su gusto; legislativo,
decidía el tema de los impuestos y ejecutivo hacía cumplir las leyes por medio de los ejércitos. Clarito, era absolutismo, bien es igual a absoluto o total. El rey tenía tres funciones: judicial, legislativa y ejecutiva. El que no quería, directamente al ejército le hacía cumplir lo que él había dictado. Y en ese entonces dice que el rey podía imponer nuevos impuestos sin que se lo pueda contradecir. Sus decisiones son irrefutables. No había derecho, sino que solamente había obligación. Y hoy, sin embargo, eh, hoy por hoy, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. En ese entonces no había, dice. Eran solamente obligaciones. Acá tenemos un poco como un título para tener conocimiento de lo que es. Y habla un poco, y habla de, un poco, habla de la teoría política absolutista de Thomas Hobbes. ¿Sí? Y dice, Thomas Hobbes, filósofo inglés, vivió en la época conflictiva por los enfrentamientos entre los partidarios del absolutismo monárquico y los parlamentarios que querían un rey con poderes limitados por un parlamento. Su teoría del Estado fue producto de la búsqueda de un Estado más pacífico y seguro, y la elaboró durante su exilio en París. Su máxima obra fue Leviatán, donde parte de la existencia de un estado de naturaleza anterior a la existencia mismo del Estado. Y así como decía en la parte anterior, lo que el rey decía, lo que el rey dictaba, se cumplía. Como decía ahí, no había derechos, habían solamente obligaciones. Y el que estaba en contra de él era exiliado. Acá Thomas Hobbes era uno de ellos, porque él quería algo bueno y el monarca no. ¿Por qué? Porque le iban a cortar un poco de sus poderes que él tenía. Dice, para Job, los primeros hombres que vivían libres sin autoridad ni leyes lo hacían en un estado de guerra permanente para lograr su subsistencia. Según sus palabras, el hombre no es un lobo para el hombre, para garantizar la seguridad y bienestar de todos. Los hombres renunciaron a todos sus derechos, salvo al de la vida, por un pacto irrevocable para que el Estado les garantice a todos que vivieran en paz. Así nació para este autor el Estado absolutista que es para él único posible. Puede observarse que para Job son los propios hombres, mediante un contrato, quienes le otorgan al monarca un poder absoluto y no hace prevenir esta autoridad de Dios como Bodhi. Él era el poder, él era el Dios, él era todo. ¿Y qué hacían los ciudadanos? Le daban ese poder al monarca, como dice, para no perder la vida. Una firma valía su vida. El pueblo firmaba algo y quedaba libre, quedaba libre, era una forma de decir, pero no corría el riesgo de que se lo matara.
mediante un contrato quienes le otorgaban al monarca el poder absoluto y no hace provenir esta autoridad de Dios, sino como Bodhi. Él era el Dios. Él daba la vida, él otorgaba la vida por una forma de decir, y él quitaba la vida. O perdonaba la vida, mejor dicho, y quitaba la vida. La ilustración, orígenes y caracteres. La ilustración, dice, es un movimiento o corriente ideológico bastante optimista que se da en el siglo XVIII. Y en esa época, dice, se llamaba el siglo de las luces. Este optimismo está basado en la confianza en la razón, la ciencia y la educación como factores de progreso. Dicho progreso se confía en que llevará al hombre a un estado de bienestar y felicidad. A través de todo el siglo XVIII se da un proceso contra el antiguo régimen que se caracterizaba por una monarquía absoluta, una sociedad clasista y una organización gremial. La burguesía es la protagonista de esta lucha que acaba con el antiguo régimen que mediante la revolución da paso al nuevo régimen que se expresa mediante los principios liberales. Las características de la ilustración. Dice, el impulso, enfervorecidos a la ciencia, investigación científica, que es una mezcla del empirismo y el racionalismo. Debe tener una base empírica, pero debe ser lo más universal posible. El autor dice, ilustra científico, el autor ilustrado científico más importante es Newton. Otro tema dice, lucha constante por la tolerancia de todas las ideas y en todos los ámbitos. A esto va a contribuir el hecho de que las leyes, luchas políticas y las luchas religiosas que realizaban el contenido de las doctrinas. Luego estaban las teorías políticas y jurídicas de Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. John Locke dice, fue de Inglaterra. Locke desarrolló la teoría de los derechos naturales. Algunas de las creencias de Locke, dice, eran todos los hombres nacen libres e iguales en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de bienes, que son derechos naturales. El gobierno trabaja sobre la base de su contrato social y gobierna con él con un sentimiento de su pueblo. El gobierno tiene un solo propósito y es la de protección a los derechos naturales de los ciudadanos. Cada uno tenía su idea o su teoría, mejor dicho. Y acá tenemos al barón de Montesquieu. Dice, fue un aristócrata francés que se opuso a todas las formas de tiranía, crueldad y corrupción. Se volvió muy impopular entre la nobleza de Francia al criticar el derecho divino y privilegios de los aristócratas, de la aristocracia. Montesquieu escribió un libro llamado Espíritu de las Leyes en la que calificó al gobierno perfecto. Uno que tiene un equilibrio de poder y tres poderes del Estado. Un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. También creía que una democracia necesita ciudadanos educados con la virtud que puedan identificar sus intereses con los intereses del bien común. Cuando hablamos de intereses del bien común, estamos hablando de intereses de todos juntos. El mío con el del vecino con el otro, y así sucesivamente. Trabajar todos juntos. Voltaire dice, era de una familia de clase media rica de Francia. Él estaba en la universidad jesuita. Voltaire fue considerado como el principal portavoz de la Ilustración. Su crítica de la aristocracia francesa le llevó a ser exiliado a Inglaterra. Su breve exilio en Inglaterra lo ayudó a desarrollar
su teoría acerca de ser tolerante en otras religiones, con mayor libertad y como una monarquía. Era conocido por su brillante mente y su agudo ingenio. Voltaire se opuso a la persecución religiosa. Él era un deísta que creía en Dios, pero pensó, religión organizada era peligroso e innecesario. Y no era solamente de esa época, siempre fue la religión perseguida por todos, inclusive por los monarcas. Y para el final tenemos que Jean-Jacques Rousseau fue, dice, un filósofo francés que creía que la civilización, la humanidad corrompida. Rousseau pensaba que la civilización causado el egoísmo, la crueldad instigó las guerras y las miserias. Vio a los nativos americanos que vivían en la sociedad perfecta y los llamaba nobles salvajes. Rousseau también creía también que todas las personas deben recibir una educación, no importa qué clase de sociedad que él o ella pertenecía. En su opinión, la educación, sin embargo, no debe comenzar hasta su edad de 12 años. Rousseau también creía que los ciudadanos educados deben elegir a sus líderes. Y es lo que se supone hasta hoy. Se supone digo que se supone hasta el día de hoy, porque a medida que estudiamos, a medida que tenemos conocimiento, a medida que tenemos cultura, se supone que en un día de fecha de votación debemos votar y votar bien. Es lo que dice acá, que elegir contacto social, habló del pueblo que gobierna para su bien común. También creía que los ciudadanos educados deben elegir a sus líderes. Y es lo que se supone. Es lo que debemos hacer. Y esta clase hasta aquí es la clase de la teoría de Rousseau. Y luego tenemos que un poco ya para ir finalizando ya nuestro tema, con el tiempo ya está llegando. Está la enciclopedia de Allenberg, Diderot, que fueron enciclopedistas. ¿Sí? Está Allenberg, que también tuvo sus pasos por estas cosas. Y según Kant, tenemos el Estado y el derecho según Kant. Distingue entre el derecho innato, que es únicamente la libertad del individuo, y derecho adquirido, que es aquel nacido con un acto jurídico. La libertad a la que Kant se refiere ha de entenderse como independencia de toda imposición cuando puede subsistir junto con la libertad de los demás. El derecho adquirido es derecho privado que define la legitimidad y los límites de la posesión de las cosas externas o derecho público. Esta comunidad jurídicamente ordenada, dice, es el Estado. El Estado no está dividido en tres poderes. El Estado, perdón, está dividido en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Este último ostentaría la voluntad colectiva del pueblo. Ya en aquel entonces, el año 1700 tantos, ya se venía viendo estas posibilidades de tener tres poderes. Y hasta hoy día
esos tres poderes en muchos países del mundo siguen vigentes. ¿Por qué? Porque es la mejor forma democrática de manejar un país. Porque si solamente el presidente va a manejar todo, esto sería un caos. Estaríamos volviendo a lo que fue aquel monarca que solamente lo que él decía se hacía, en donde íbamos a vivir también nosotros con obligaciones y sin derechos. Entonces, al tener ejecutivo, legislativo y judicial, son tres poderes que están en un país y que tienen tres poderes que tienen, valga la redundancia, que tienen poderes de decisión. Bien, eh, llegado ya a la conclusión de lo que es historia de las instituciones, espero que haya servido esta, esta parte de la modernidad en las instituciones jurídicas y políticas. Espero que sí, realmente sea útil, y se lo utilice y se lo use bien. Que tengan buenas noches.